¿Cómo están? ¿Cómo le va? Mi nombre es Mauricio Torrelio, soy director y gerente de la Cámara Boliviana de Blockchain. También soy director de la comunidad Fintech Bo y director de la Cámara Boliviana de Servicios Legales Corporativos y Empresariales a nivel Bolivia. Estamos aquí por invitación de Ailén Suárez para hablarles de finanzas, fintech y blockchain. Por lo tanto, esperamos que con ella puedan tener la educación y las alternativas financieras para poder crecer en su vida. Soy Ailén Suárez y estamos en el primer episodio de Finanzas desde cero, donde vamos a hablar sobre el dinero como nunca antes lo hemos hecho, obviamente con claridad, visión y sobre todo humanidad. El día de hoy tenemos a una persona muy importante acá en el estudio, donde nos va a hablar sobre lo que es fintech, las startups y cómo está revolucionando la tecnología en las finanzas. Un gusto, Mauricio Torrelio. Él es parte del directorio de blockchain y de la Cámara Boliviana. Muchas gracias por la invitación, Ailén. Y bueno, siempre va a ser un gusto poder compartir con la juventud, con todos aquellos profesionales también que están incursionando en finanzas y que no han tenido la oportunidad de estar con una mentora, con una asesora como es tu persona. Así que te agradezco la visita para permitirme explicar un poco sobre el mundo de la fintech y lo más importante, blockchain. Totalmente, creo que este es un punto muy importante en este episodio de acá, pero antes de hablar sobre eso me gustaría poder conocerte un poquito mejor. ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu enfoque? Yo sé que vos sos abogado de profesión, pero eso no es lo que tu enfoque profesional. No ha sido limitativo, siempre uno crece con la idea de ir con una profesión en mano, especialmente cuando los padres te van incentivando, pero la vida te da sorpresa y en ese sentido uno tiene que innovar y empezar a diversificar el conocimiento. Entonces, empecé con abogacía, luego empecé con administración, avancé con temas de finanzas y por último ahora estoy con tecnología avanzada, especialmente a nivel de blockchain, inteligencia artificial, entre otras cosas. ¿Vos dirías que, desde tu experiencia, qué es lo que nadie ve de las fintech? Las fintech están en el día a día y ya son parte de nuestra actividad diaria. Cuando uno está ya realizando pagos, utilizando los portales bancarios de Internet, realizando transacciones internacionales, entre otras cosas, las soluciones financieras son las que permiten que las personas avancen en sus actividades cotidianas. Entonces, sin darnos cuenta, fintech ahora es parte de nuestra vida 100%. ¿Vos sientes que las fintech realmente han revolucionado las finanzas? Así, en realidad, fintech, como es una tecnología financiera, es finanzas en sí, donde se le da el toque de agilidad y experiencia de usuario. Entonces, los bancos ya hace unos 20 años empezaron a sentir de que su público objetivo, especialmente los jóvenes que estaban empezando a manejar dinero, no llegaban. Entonces, decidieron mejorar la experiencia a través de ciertos canales, porque ellos lo tenían todo analógico, todo impreso. Inclusive el cheque era parte del día a día, hasta que empezaron a darse cuenta de que las websites, el .com, el saber de que los portales de internet ya son el día a día, dijeron, bueno, nos ponemos al día, nos sale muy caro, porque renovar las tecnologías en un banco, estamos hablando de millones de dólares, pero tuvieron que hacerlo especialmente cuando se legisló aquí en Bolivia lo que es la Ley de Tecnologías 393. Entonces, de servicios financieros, que esto permitió que el dinero electrónico se pueda implementar y con esto cualquier operación se hizo más fácil. Entonces, desde el 2011, promulgándose a 2013 para adelante, se le facilitó la vida a los jóvenes con estas tecnologías, así que podemos estar agradecidos, no hablando necesariamente del gobierno, sino de la tendencia mundial, que eso quiero aclarar, que la tecnología ya estaba y más bien nosotros nos retrasamos unos años en implementarla. ¿Y tú me podrías decir cómo están desafiando las fintech en el modelo tradicional actualmente? Claro, el modelo tradicional siempre va a ser el que el banco tenga el control y lo haga todo presencial. El modelo tecnológico significa que todo sea en línea. Entonces, la resistencia, los problemas, las desventajas que hay de esto es que los jóvenes ya no son personas que les guste ir al lugar, sino que necesitan que todo esté online. Entonces, la tendencia es esa. La banca ha tenido esa resistencia presupuestaria, esa resistencia burocrática de los directorios conservadores, que son personas de 100 años para adelante, por lo menos los que aguantan. Y esto es porque la realidad es que los bancos están hechos por personas muy conservadoras.
Inclusive gran parte de los neobancos son carcasas de bancos anteriores o bancos grandes, pero necesitan sí o sí el respaldo de bancos serios. Ya, claro. Pero el gran problema va a ser que los bancos necesitan adquirir capital para poder implementar esas tecnologías. En Bolivia sí, ya se ha hecho ese trabajo, así que podemos estar tranquilos. Ya hay la tendencia y de hecho Bolivia está entre los rankings más importantes de transformación digital de la banca, así que podemos estar felices de eso y los jóvenes, los profesionales están disfrutando de esto. ¿Y vos dices que esas resistencias es solamente en Bolivia o también en Latinoamérica? Es gracioso porque Latinoamérica en realidad es uno de los más transformados a nivel mundial. Si bien la regulación no acompaña a las leyes, si ponemos el ejemplo de Estados Unidos, que sí tiene tecnología y bastante avance, inclusive de startups y de fondos de inversión que invierten en tecnología, hay bancos que todavía no quieren soltar el cheque. El cheque es el día a día porque ciertas regulaciones y operaciones bancarias no quieren soltar el control que tienen a través de los sistemas manuales impresos. Entonces, con los distintos gobiernos, especialmente este último de Trump, ha empezado a empujar esto, especialmente con la ampliación de la regulación. Ahora, los bancos tienen que usar canales para poder recibir criptos. Por ejemplo, el JP Morgan recién está siendo crypto friendly. Ya puede recibir cripto. Esta noticia salió hace un día. Quiere decir de que está cambiando el mundo y se está pateando tablero. ¿Y vos por qué dices que no quieren implementar esta nueva tecnología? No es que no la quieran implementar, sino que a veces las leyes no cambian a tiempo y eso depende de los gobiernos, porque al momento en que se empiezan a aperturar ciertas normas, empiezan también a cambiar otros aspectos. El tema, por ejemplo, de la fintech ha sido algo rebelde para los bancos. Y muchas empresas multinacionales no les gustan los cambios rebeldes. Entonces, en ciertos congresos, en ciertos partidos políticos, prima a veces el no cambiar. Y lo que hacen es que se mantenga el status quo, o sea, que no se cambien las operaciones de los bancos por el simple motivo de que pueden cambiar otros esquemas industriales. Pero como la juventud es el porcentaje más importante del electorado, no les queda otra ahora. Entonces, los representantes que tienen ya cada país tienen senadores, diputados o congresistas que sí necesitan tecnología. Y los bancos han quedado de manos atadas porque sí o sí tienen que implementar, porque ya los votantes lo necesitan. Que innovarse, digamos, adaptarse realmente a la actualidad de ahora. Así es muy importante eso. Y los gobernantes recién lo están viendo y depende mucho del electorado, de los jóvenes, que decidan ahora una vertiente de un representante que entienda de tecnología. ¿Vos crees que realmente es importante tener adentro de la empresa alguien que entienda más de tecnología o de finanzas? Bueno, en las empresas es obligatorio que entiendan como cultura. Justamente dicté un taller sobre transformación digital en materia legal, Legal Tech y ciberseguridad hace unos días por la Cámara Boliviana de Firmas y Servicios Legales Corporativos. Y es obligatorio porque si no tenés la cultura de la tecnología en tu cabeza, si no querés, si no amás la tecnología, podés entenderla, sabes que existe, podés utilizarla, pero no la querés como para poder persistir en las operaciones de la empresa. Entonces tiene que haber alguien que prácticamente duerma, se enamore de la tecnología en tu empresa, si no es casi imposible que el onboarding, cuando alguien quiera hacer, por ejemplo, una campaña de marketing, por ejemplo, utilizando CRM avanzados que son software de cliente y tenga que usar esa campaña en sincronía del CRM, entonces unos van a decir es pérdida de tiempo, es costoso. Y solamente esa persona que ama esa integración y esa tecnología va a decir es necesario. Entonces sí, es vital que alguien ame la tecnología en tu empresa.
Ahora, si yo te puedo preguntar, ¿cuál es el futuro de las startups actualmente en Bolivia, tomando en cuenta la crisis que estamos pasando, sabiendo que no hay muchos fondos internacionales que quieran invertir en estos nuevos negocios? Sabemos que la inversión, por más allá de que sea rentable, si no hay un entorno estable, nadie va a querer invertir. Exacto. En realidad es la pregunta más importante, ¿no? Porque si las tecnologías no tienen actores que puedan desarrollarla, entonces es complicado que un gobierno entienda la importancia. Por eso los emprendedores, las startups son como ese impulso de rebeldía que necesita las políticas públicas. Entonces, si en un contexto tan complicado como Bolivia, los inversores tienen demasiada aversión a ese riesgo, pero también en países en crisis las oportunidades sobran. Entonces, es claro de que los emprendedores no tienen muchos fondos venture capital aquí, porque los mismos fondos aquí están palideciendo por ausencia de capitalización, y eso lo estamos viviendo inclusive con algunos socios que estamos creando nosotros una red ángel, y sí teníamos la oportunidad de crear un fondo, pero lamentablemente cayó en un contexto muy complicado y decidimos crear solamente una red de ángel que se llama Griffin Ventures. Entonces, gran parte de los inversores aquí tienen tickets muy holgados. Los inversores internacionales no se están acercando a Bolivia porque, a pesar de que hay gente muy talentosa, hay oportunidades de sobra porque hay necesidades de sobra. Los fondos vienen cuando hay una posibilidad de retorno o de que las estadísticas de exit, se le llama cuando venden estas startups, o de retorno de estas inversiones de venture capital, han tenido algún éxito, algún tipo de probabilidad de ocurrencia. Entonces, en Bolivia no se ha dado más que 2 a 3 veces, si no me equivoco, esta venta de startup, y no a valoraciones impresionantes. Las startups que tuvieron posibilidad de venderse cuando hubo un contexto más adecuado, no lo hicieron en las valoraciones idóneas para que los fondos de inversión del extranjero pudieran traer más capital. Entonces, como es el caso de Netcomida con Juan Pablo Velasco, de Ariel Valverde con Yaigo, y también algunas otras ventas que hubieron de Infocasas con una venta con una valoración decente, pero no dio incentivo para que otros fondos pudieran estar y decir, wow, Bolivia es el lugar donde tengo que sacar estos emprendedores, y no está ocurriendo. Pero sí se han creado fondos. Escalate está haciendo su esfuerzo, Babassu Venture está haciendo su esfuerzo, se están poniendo la camiseta, pero no es suficiente. Eso quiere decir que por más que vos tengas la super tecnología y que lógicamente en Bolivia sobra talento, si no hay ese entorno, ¿qué puedes hacer? En caso que no tengas capital de aceleración, que es a través de Venture Capital o inversores ángeles, tenés que aplicar a Bootstrapping. Quiere decir de que vos con tus propias utilidades vas reinvirtiendo y reinvirtiendo, haciéndolo a tu ritmo. No creces en 5 años, sino que vas a crecer tal vez en 10 años para tu éxito. Y es por eso que el capital de aceleración, que es el capital que viene en cantidad con un riesgo ya adicionado, solo se dan en ciertos fondos de inversión y ciertos inversores especializados, que no existen en Bolivia, son muy pocos. En el caso de, por ejemplo, mi socio, que es Horacio Veraloza, él es gerente o subgerente de Delicia, de la industria de Delicia. Él ha invertido en 20 startups aproximadamente, pero sus tickets no son muy grandes. Entonces él invierte entre 10.000, 20.000 hasta 30.000 dólares. Y entre esas 20, ¿cuántas han salido buenas? Ninguna. Ninguna. Él es, por ejemplo, uno de los grandes inversores de Bolivia, inclusive en volumen total. Y esto desincentiva inclusive a él mismo, diciendo, bueno, quiero que alguna pueda tener éxito en ese sentido. Pero él hasta la fecha sigue invirtiendo. Sus tickets se van reduciendo. Los cambios que van ya generando este tipo de situaciones es que el inversor invierte menos.
¿Por qué? Porque no ve casos de éxito. No tiene ya la confianza de que va a salir realmente Todo esto positivo. se basa en la confianza, no es solamente trending, no es solamente tendencia de que porque hay cripto voy a invertir en la primera startup cripto y voy a ponerle $100,000 porque tengo un capital de 100 millones. Ni siquiera la Family Office con ese capital, ese patrimonio lo hace. Porque ven de que si el riesgo es tan alto, es prácticamente una apuesta al mercado y para eso prefieren simplemente hacer inclusive donaciones, grants. Ellos prefieren hacer eso, pero con cierto tipo de actividades que le dan un valor a su marca de la empresa familiar. Prefieren donarlo. Si ellos te dicen, bueno, entre donar a tu startup o donar a otro tema de caridad, van a preferir la caridad porque tiene un impacto a su responsabilidad social. Hacia tu imagen también como empresa, digamos, como Family Office. Entonces las startups están relegadas a ese tipo de situación de falta de financiamiento, que sí lo hay, pero es tan restringido que ya te piden, por ejemplo, estar ganando arriba de $100,000 anual por lo bajo. Entonces uno tiene que agarrarse a asumir todo ese proceso de crecimiento de la plata de la familia, el vecino, del tío, de quien sea, para que pueda vender $100,000 para arriba. Ahora, de que hay algunos fondos que tienen las incubadoras como Scalatech, que sí te proponen por lo menos darte un mentorship para que puedas vender entre unos $20,000 a $30,000 anual, que uno, si lo ves, nada en ese sentido, o para muchos es demasiado al comienzo. Pero como ellos tienen sus análisis de riesgo, dicen, por lo menos demostrame que tu tracción es esa. Quiere decir de que estás vendiendo eso. Y eso para el mundo financiero, para el mundo de los fondos, hay hitos que quiere decir, demostrame con esto. Por ejemplo, entonces, una de las primeras pruebas es que vendas algo. Si vendiste algo es porque tenés un mercado relativamente asegurado. Si no vendiste, mostrame entonces tu follow, mostrame tu tracción a través de tu amor a la marca. ¿Cuántos quieren tu tecnología? Lanzaste en una landing page y te vieron 1 millón, reaccionaron 100 millones. Hay una posibilidad. Entonces se trata de que no tenés clientes, pero tenés registrados o followers. No es lo mismo un follower que un cliente. Porque vos podés tener 1 millón de followers, pero si ninguno de ellos te va a comprar, no. Pero a veces los fondos de inversión ven la posibilidad de considerar a través de los followers, y ya cuando la startup saca su MVP, que quiere decir su producto beta, empiezan a tener usuarios que no pagan, que seguramente es free, el sistema freemium, pero cuando ya tenés una cantidad de usuarios gratis dicen, parece que la tecnología funciona, porque la crearon y funciona, porque es atractiva y la experiencia de usuario tiene buenos comentarios. Entonces los inversores dicen, puede ser. Y si a eso le adicionas que tenés un equipo que ya está en base a la tendencia, por ejemplo, tenés un CTO que es requerido, o inclusive en los boards, los directorios piden que haya una mujer. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión tienen políticas ahora abiertas de invertir en temas pro mujer. Entonces, hay muchos fondos que sí están cuidando esa parte y hay también que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, si uno tiene en el directorio o inclusive la CEO, obviamente mujer, le permite acceder a mayores fondos de inversión. ¿Y vos crees que para poder acceder a todos estos fondos es importante las métricas? ¿O si no hay métricas solamente se convierte en un sueño? Si uno pretende hacer una startup, tiene que considerar que tiene que ser más ágil que una empresa estándar. Eso implica tener más conocimiento. Y es por eso que la tasa de éxito de las startups actuales, no digo de las de hace 20 años, son de profesionales de 40 años para arriba. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tan competitivo que no entender los KPI, las métricas, es prácticamente ser analfabeto en startups. Y sí, hay jóvenes que a veces intentan crear algo novedoso, pero tienen que asociarse o tener un socio que entienda, como el Padre Nuestro, todo el tema del management, de los procesos de creación de una empresa escalable. Y eso significa que los KPI son
de todos los días. Me encanta realmente todo lo que estoy aprendiendo contigo y quisiera hacerte como una última pregunta, y es que ¿tú crees qué tecnologías emergentes actualmente están incluyendo en el mundo financiero que pueden ser relevantes para el futuro? Los últimos reportes que se dan a nivel de fintech, los mapeos a nivel mundial, regional, inclusive en Bolivia, que tanto con la Cámara como con la comunidad fintech estamos empezando a trabajar, es que en su momento siempre las pasarelas de pago fueron la tendencia, ¿no? Ahora se está vislumbrando, antes del contexto de la crisis cambiaria, de la crisis de la devaluación, el tema de las fintech de préstamos, las lending. Se retrasó esto gracias a todos estos regalos del gobierno en cuanto a la situación, y eso hizo que las fintech lending queden un poquito ya rezagadas, ¿no? Pero aún así hay soluciones que te permiten financiar algunas compras, como Báncame, que los saludo, que les está yendo muy bien, que están empezando a levantar capital y a generar tracción. Y aparte de eso, es importante que hayan fintech de préstamo o financiamiento, como también está Startup, que hace factoring, que la está liderando Sinchi Díaz y Tatiana Flores de MC2, la empresa desarrolladora, que les mando igual un gran saludo, que ellos tienen la posibilidad de cambiar el esquema financiero. ¿A través de? En el sentido de que la banca siempre quiso adueñarse del financiamiento de cualquier ciudadano en Bolivia. Sí. El que lo haga una fintech es como que, no digo que les cause mala impresión, pero la norma sí había sido muy cerrada en ese sentido. Solamente las entidades financieras pueden hacerlo. Y de hecho, hasta el momento es así. Pero bajo ciertos esquemas se está logrando hacerlo. Y ya los bancos están empezando a considerarlo. Pero todavía tienen miedo de tal vez perder el control o de que haya mucho riesgo y el ASFI empiece a imputar este tipo de problemas diciendo, bueno, que las fintech son riesgosas. Y es por eso que los bancos no promocionan a estas fintech lending. Y es por eso que la tendencia novedosa ahora, y es lo que me encanta hablar, es tema de blockchain. Justamente con eso, con el blockchain, ¿qué crees que está pasando actualmente con la nueva regulación que va a hacer la ASFI? Con todas las criptomonedas y todo eso. Ah, caray. Prepárate entonces, porque en realidad es bien complejo, porque esto viene como una historia de amor donde empieza de una forma y termina de otra. Y cuando te das cuenta de que los gobiernos prometen una cosa y hacen otra, empezás a decepcionarte. No hablo a nivel de la Cámara Boliviana de Blockchain, sí hemos emitido una posición en cuanto a que la norma que puede salir puede ser contradictoria en cuanto a la sobreregulación. El problema es que al momento de meter muchas operaciones como blockchain, cripto, tokenización, fintech, pasarelas de pago y tecnologías financieras en general, están creando una norma que es un Frankenstein, y esto puede generar más regulación innecesaria porque lo hacen para tener el control. A nivel propagandístico, tal vez para decir, llegamos a regular todo, somos un gobierno capaz. Estimo que sí lo podrían haber hecho si lo hubieran fragmentado eficientemente la norma. Avancemos primero con las cripto, que son una necesidad, y las fintech lo hacemos de manera separada. Fue el primer error. El segundo error fue que si bien salió la necesidad de reglamentar a través de una ley, que es la ley presupuestaria del Estado, donde al final en disposiciones te ponen si van a ser necesarias las ETF, las empresas de tecnología financiera. ¿Por qué? En una ley, como son más difíciles de sacar, son más difíciles de modificar. Yeah. Entonces, eso permite de que sí exista ahora el término empresa de tecnología financiera y le abra a Bolivia la posibilidad de hacerlo en cualquier canal ejecutivo, o sea, en cualquier oficina ejecutiva o ministerio. El problema está en que a veces los distintos directores, burócratas empiezan a reglamentar cualquier cosa que vaya al son de la tendencia política.
Y esto obliga a que muchas reglamentaciones sean mal hechas. Porque si no les gusta algo por un tema político, lo reglamentan o lo sobreregulan sin entender lo que realmente se necesita. Y esto pasa en todos los países. Entonces, muchos países, para hacerlo bien, han hecho una ley fintech y no ha salido a través de un decreto supremo. ¿Cuál es esa ley? Por ejemplo, en Chile hay una ley fintech. En México hay una ley fintech. En Brasil hay una ley fintech interesante, especial, pero sí la hay. Lo que pasa es que en Bolivia no lo han creado como tuviese que ser. Ahora, ojo que las leyes no son la solución porque a veces te meten cosas que ya no las puedes sacar. Esa es la ventaja que te puede dar en Bolivia, que a pesar de haberlo lanzado por decreto supremo y luego a través de las oficinas administrativas, se pueda cambiar. Si meten la pata ahora, se puede cambiar después. Esa es la ventaja a nivel de regulación por el Poder Ejecutivo, que son los ministerios. Esperamos y exhortamos a la ASFI, grandes colegas, amigos, que entiendan de que el generar un requisito de regulación a nivel de licencia financiera a una empresa nueva que quiere ayudar a salvar este hundimiento del Titanic boliviano, no es a través de un sistema parecido a un banco. Entonces se tiene que dar una regulación que permita un sandbox, un lugar donde se pueda trabajar al comienzo con poca regulación, requisitos básicos, y después de un tiempo poder lanzarlo para que saquen su licencia financiera con niveles de solvencia, encaje o simplemente funcionarios de compliance que tienen un costo exorbitante. Estos funcionarios, para que puedan estandarizar las operaciones de seguridad, legal, entre otras cosas, a nivel de una entidad financiera, son caros. Y eso a las startups las asusta porque antes crear una fintech te iba a costar 50, 100 mil dólares todo el proceso, ahora te va a costar el triple. El triple, ni siquiera el doble. ¿Por qué? Porque necesitas asegurar todo eso, y si las licencias te piden capital de solvencia, entre otras cosas, puede ser inclusive más caro. Y eso que tus ganancias las vas a ver de aquí a 10 años. Si sos una startup, sí. Si sos una empresa que no va a trabajar con capital, venture capital, por lo menos vas a reinvertir lo más posible, pero vas a crecer de a poco. Y podés crecer en el tiempo esperando que el mercado reaccione, pero lo importante es de que la regulación sea lo más flexible, sea ajustada al contexto. Y vos, Mauricio, ¿qué consejo le pudieras dar a quienes se están preparando en este nuevo mundo financiero para que no se queden atrás? Bueno, de entrada me encantan las finanzas. La finanza es un ámbito muy amplio. Yo me especialicé en finanzas corporativas, todo lo que es merger and acquisition y temas de holding con tema directorio. Pero si hablamos de finanzas particulares, domésticas, familiares, uno tiene que entender de que cualquier ciudadano tiene que manejar su dinero de la manera más decente posible, y todos estos conocimientos para darte nuevas alternativas de ingreso necesitan una base. Entonces, si no sabes finanzas básicas o contabilidad con finanzas básicas, es muy difícil crecer en la vida y estar dependiendo de tu financiero, de tus contadores, que está bien, pero si estás con personas como vos que les está enseñando niveles de ingreso adicional, ingresos pasivos, es una puerta para que algunas personas entiendan paso a paso, pasitos de bebé, cómo se puede tener ingresos adicionales, siempre y cuando también se conozca lo básico de todos los conceptos financieros y también cuál es el riesgo. Y sobre todo creo que también la educación. La educación sobre todo. Muchísimas gracias, Mauricio, por tenerte acá. La verdad que siento que he aprendido bastante, y no solamente yo, sino acá la producción y todos los que nos están viendo. Pero ya antes, para dar a cabo este episodio, me gustaría que des unos consejos de oro, ya que yo estoy en el mundo de criptomonedas, lo que es trading, y yo siento que vos eres el especialista en esto. ¿Podrías darle algunos consejos a las personas que están implementando en el mundo de criptomonedas?
Claro que sí. Bueno, primero que nada, darles un gran saludo desde la Cámara Boliviana de Blockchain, desde la comunidad FinTechBo y también desde Cabolcor. Este consejo en realidad viene para dar la tranquilidad de que las criptomonedas en ciertos canales están 100% asegurados, son entornos seguros. Todas las personas tienen que empezar a educarse a través de los canales como Ailin, entre otros canales también cripto, pero también les instamos, les sugerimos que pasen por las cámaras, las organizaciones, para aprender siempre bajo los parámetros de riesgo, conociendo cuáles son también las situaciones que tienen que prevenir. Y lo importante es que mantengan la idea de que los criptos van a sacar a Bolivia de ciertas situaciones de la devaluación y quédense tranquilos. Pero edúquense y háganlo ahora. Perfecto, muchísimas gracias Mauricio por tenerte acá. Nos vemos en otro episodio de Finanzas desde Cero, donde aquí vas a poder educarte a nivel financiero.